y como se podría estar si se aprueba la reforma tal y como ha ido la Asamblea, lo que va a pasar es que el salvadoreño que consume moderadamente, que consume responsablemente un producto de moderación, subsidia a los que consumen abusivamente. Bueno, hagamos la primera pausa comercial. Estamos conversando esta mañana con Aldo Vallejo, director de Relaciones Corporativas de Industria La Constancia. Bueno, que en los últimos días ha hecho una labor, digamos, de difusión, ¿no?, sobre cuál es el pensamiento respecto a esta reforma fiscal que está siendo analizada en la Asamblea Legislativa y que, por supuesto, nadie sabe si va a ser aprobada el día de mañana jueves o esta semana o tendrá más espacio para la discusión en la Asamblea Legislativa. Cuando regresemos vamos a preguntarle a Aldo si han tenido, la empresa privada como tal o la industria como tal ha tenido espacio para poder plantear estas inquietudes frente a las autoridades, llámese el ministro de Hacienda o el mismo secretario técnico de la presidencia o quienes están detrás de impulsar esta reforma fiscal. Volvemos. Bien, estamos de regreso conversando esta mañana con Aldo Vallejo. Aldo, preguntaba antes de ir a la pausa comercial cuál ha sido el espacio realmente. Si solo ha sido en los medios de opinión, en los espacios de opinión y estas actividades que ha desarrollado la industria, o también ha habido oportunidad de plantear esto ante las autoridades de gobierno. Las ha habido, hemos tenido una buena apertura, diría yo, de las autoridades, sobre todo en la primera etapa. En la etapa inicial en la cual se empezó a discutir con los sectores cuáles eran las alternativas de mejorar la recaudación. En ese momento nosotros dijimos que estábamos totalmente dispuestos a ver de qué forma se puede recaudar más sin afectar a los empleos, sin afectar a la industria, a la inversión y a la cadena de valor. Y durante ese espacio que se dio hasta la primera propuesta, que se dio alrededor del 15 de octubre, en la cual hubo apertura a los medios de comunicación, discusión con gremiales, hasta ahí nosotros tuvimos un espacio que podría decir adecuado, donde pudimos dar nuestras opiniones técnicas y objetivas. Desde ese momento hasta la fecha en la que se presentó a la Asamblea el lunes pasado, es decir, desde la primera apertura pública a la segunda versión del documento, ya no tuvimos ese acercamiento. Entonces, justamente nos preguntamos por qué la nueva propuesta va con tasas diferenciadas que privilegian a un sector en detrimento de los salvadoreños. No entendemos por qué, pero definitivamente esto es una injusticia ¿No ha habido fiscal. ninguna variante desde la primera versión hasta Ha habido hoy una en variante. día? La Sí. primera versión iba con tasas de 9 centavos por grado de alcohol para todas las bebidas, aunque tenía un impuesto de 10% del valor que no era apropiado. Por lo menos en el contenido alcohólico había equidad. Se distorsionaba la equidad con el 10% del valor, que repetimos, no es un impuesto adecuado para las bebidas alcohólicas, porque genera inequidad nuevamente. Pero la segunda versión ya va con una tasa de 9 para la cerveza, de 5 para el vodka y de 3.25 para el aguardiente. ¿Por qué? A nosotros no nos han explicado todavía por qué esa inequidad, por qué esa injusticia. Definitivamente no solo es una injusticia tributaria, es una injusticia para los salvadoreños que pueden perder empleos u oportunidades de empleo futuros. Recordamos que tenemos una cadena de valor que tiene en distribución solamente 25,000 puntos de venta, que son restaurantes, comedores, pequeñas tiendas, microempresarios que viven en gran medida de la venta de cerveza y que definitivamente van a verse impactados. Recordamos también que tenemos 2.800 empleos directos de calidad, probablemente los empleos con la más alta calidad y prestaciones laborales que existan en El Salvador, que están preocupados. Sí, y cuando dices impactados, ¿te refieres al hecho de que va a haber menos producción realmente y que por lo tanto se baja la producción? Habrá que despedir personal entonces y por lo tanto ya no tendrá la capacidad de mantener esta cadena de valor, digamos, la industria. Definitivamente cuando existe un impuesto, se incrementa el precio
al incrementarse el precio, hay un impacto en la demanda, en el consumo. La cerveza es un producto muy sensible a los cambios de precios, a diferencia de los licores, que no son sensibles a los cambios de precio. ¿Qué significa esto? Que un incremento en un precio de aguardiente o de vodka no va a hacer que su consumidor deje de consumir, lo va a seguir consumiendo. Al revés, un consumidor de cerveza, si se le cambia el precio, sí deja de consumir o cambia por otra cosa. Cambia por algo que con esta inequidad tiene la opción de irse a un producto más barato, pero que tiene mucho más contenido de alcohol. Entonces, aquí hay un elemento de distorsión a nivel de el cambio de precio y de distorsión a nivel de la política pública. Hablando del tema de precio, ese incremento de precio en la cerveza va a hacer caer la demanda a tal grado que la producción se va a disminuir en 16% según nuestros cálculos. 16% de disminución de la producción sobre otros 11% de reducción en la producción desde el 2005 a causa de la inequidad vigente